Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que es en nuestras vidas. Así que espero que todos hayan amanecido bien, dándole gracias al Señor pues por la lluvia que nos vino a refrescar la madrugada, y qué bueno pues que ahora pues estamos ya delante de la presencia de Él. Así que vamos a cantar esta alabanza que dice: el Rey ya viene. Dice así: el comercio ya ha cesado, el bullicio terminó, los talleres se han cerrado, la cosecha se dejó. En las casas no hay labores, en las cortes no hay ley. El planeta ya está listo para recibir al Rey. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene. Ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. En los rostros sonrientes que conocen la verdad, se ven vida redimida, que ya tienen libertad. Se ven niños y ancianitos que sufrieron gran dolor, tienen ya salud y gozo, gracias a su Redentor. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Oigo carros que retumban porque vienen a anunciar la victoria de la vida y el final de la maldad. Todas reales se reparten, la tribuna lista está, y el gran coro de los cielos cantan gracia, amor y paz. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Amén, gloria a Dios, aleluya, porque nuestro Señor Jesucristo pronto vendrá a reinar a la tierra. Así que tengan muy buenos días. Espero pues que cada uno de ustedes, como repito, hayan amanecido bien, que el Señor me los guarde durante este día y les conceda también las peticiones de su corazón. Bien, vamos a venir en esta hora con lo que es el mensaje a la iglesia de Sardis, y vamos a buscar en nuestras Biblias en el capítulo 3, versículo del 1 al 6. Dice la palabra de Dios, tal como ha sido inspirado por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial, dice de la siguiente manera. Dice así la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y acuérdate
pues de lo que has recibido y oído y guardado, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos por esta mañana, por este nuevo día, por esta nueva oportunidad que tenemos para venir delante de tu presencia, para rogarte perdón, misericordia por nuestros pecados, por nuestras faltas, nuestros malos pensamientos, malos deseos. Papito lindo, en tus manos nos encomendamos para que seas tú, por favor, guiando nuestras mentes y nuestros corazones a través de tu palabra y el poder del Espíritu Santo. Papito lindo, gracias por lo bueno y maravilloso que eres. Gracias, Señor, porque nos has guardado y también nos has permitido, Señor, ver un día más de vida en nuestro diario vivir. Asimismo, Señor, quiero poner en tus manos a la nación, al pueblo de Israel, como también por Jerusalén te clamo, Señor, y que seas tú el que guardes, que protejas, que bendigas, Señor, esa nación y a cada uno de sus pobladores, para que los guardes, Señor, de todo ataque del enemigo que en estos momentos se puedan estar realizando, ya que ha sufrido pues esos ataques, Señor, en los cuales pues ha tenido también que defenderse y seguir adelante como nación. Así que en tus manos deposito, Señor, al pueblo de Israel, a la nación de Israel, y te clamo pues por los habitantes de esa nación, como también por todas sus autoridades civiles y militares. Igualmente, Señor, asimismo también te clamo por mi familia, donde quiera que se encuentren, que los guarde, que los proteja, que los bendiga, y que seas tú el que ayude, Señor, a cada uno de nuestros hijos, a cada uno de nuestros nietos y bisnietos, a nuestros hijos, aquellos que están enfermos, Señor, que pongas tu mano poderosa de sanidad, como el caso de Manuel Ernesto, que pongas tu mano, Señor, de sanidad sobre sus brazos, para que pueda recibir su sanidad. Asimismo, Señor, por Nataniel, que seas tú también el que obres en su mano, Señor, después de haberse cortado, Señor, esa parte de su piel, y que seas tú el que también le des esa sanidad. Asimismo, Señor, por cada uno de nuestros hijos enfermos, que seas tú poniendo tu mano poderosa de sanidad, que guardes y que protejas a Nancy, Señor, y le des la oportunidad de recuperarse de esos dolores en su pierna. Así que desde ya, Señor, encomendamos pues a nuestros padres, a nuestros hermanos en carne, a nuestros primos, a nuestros tíos, sobrinos, como también a nuestros suegros y cuñados. Igualmente, Señor, por todos aquellos que se encuentran dentro y fuera de nuestro país, El Salvador, y que se encuentran en peligro, que seas tú el que también los proteja, Señor, de todo ataque del enemigo. Asimismo, Señor, te suplico que seas tú iluminando nuestras mentes, nuestros corazones, a través del poder del Espíritu Santo y de tu palabra, y que este día, Señor, podamos aprender de este mensaje que tú has dado a esta iglesia, Señor, o a esta ciudad, para que nos afirmemos cada día más y más. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, venimos con este mensaje a la iglesia de Sardis. Bueno, esta ciudad llegó a ser una ciudad muy famosa en aquella época. Y la verdad que esta ciudad pues estaba en un lugar muy estratégico, y por lo tanto también era una ciudad muy comercial. Era una ciudad de muchas riquezas, porque aún había un río por ahí en el cual pues de ahí sacaban oro, y eso pues los había convertido en una ciudad famosa, y allí era donde también se había levantado esta iglesia, ya que, bueno, como repito, esta ciudad allá por los años antes, aproximadamente unos 600 años antes
de que antes de que existiera la iglesia, o antes de que la carta se escribiera, bueno, había sido la capital del reino de Lidia, siendo pues una de las ciudades más importantes de esa época, o sea, en el tiempo antiguo. También, como repito, era una ciudad comercial, y el oro que sacaban de ese río, el cual se llamaba Pactolos, y también que en esa época quien la gobernaba era una persona llamada Creso, posiblemente era rey, que era su gobernante, y la ciudad estaba construida en una colina en donde su terreno pues era bien escarpado, pues piedra, tierra, barro, o sea de que, por decirlo así, la ciudad se consideraba que en esa colina era una fortaleza y que era pues inexpugnable, o sea, difícil de escalar, como también era muy difícil que la contestaran. Pero resulta que allá por el año 529 a.C. entró en guerra con Persia, y vino y fue conquistada por Ciro el persa, y la segunda conquista, o sea, la segunda vez que conquistaron a esta ciudad, también ocurrió allá por el año 218 a.C. por Antíoco III. Y el problema que, como esta ciudad era una ciudad tan segura, se podría llamar, por sus murallas, o por su topografía, que era muy difícil pues de poder llegar hasta ese lugar, pues se mantenía tan segura que se olvidó de poner centinelas, que se olvidó de la guardia que tenían que tomar para que esta ciudad pues no estuviera desprovista, ¿verdad?, de seguridad. Pues por causa del descuido, en los dos casos fueron dos soldados que se descuidaron, y se les cayó según la historia, se les cayó su yelmo, o sea, su escudo. Y el primer soldado que se le cayó pues en el periodo de 529, cuando fue conquistada por Ciro, se le cae, tenían ya varios días de tenerla sitiada y no hallaban manera de cómo entrar a la ciudad. Entonces vino Ciro y dijo: voy a darle una buena recompensa a aquel que encuentre la entrada a esta ciudad. Y resulta que a un soldado se le cae su yelmo, su casco, y bajó por unas grietas, recuperó su casco y volvió a subir. Y este soldado de Persa lo estaba observando y dijo: si este sube, si este baja y sube, también yo lo puedo hacer. Y resulta que esa fue la entrada del ejército de Ciro a la conquista. Y cuando subieron se dieron cuenta que no habían centinelas y que todos estaban durmiendo. Bueno, ahí fue el desastre para esta ciudad. Y lo mismo sucedió en el año 218, cuando fue conquistado también por Antíoco. Entonces, en esta ciudad, fue el motivo, esa fue la razón por la cual esta ciudad cayó en manos pues del enemigo. Y también que en esta ciudad le daban culto a la diosa pagana llamada Artemisa, que la asociaban con la fertilidad y la caza. Cuando dice de la fertilidad, esto es lo que en unas ocasiones se ha hablado y he dicho, que esta diosa, y por eso allá habían profetisas o prostitutas sagradas que hacían el acto sexual, y que todos los que se llegaban a ellas es porque querían hijos, o querían hijos, o querían también que también tuvieran buenas cosechas en sus tierras. Entonces, y ahí pues se practicaba este culto pagano. Y también había una comunidad judía en esta ciudad que no le incomodaba absolutamente en ninguna manera,
¿verdad? No eran opositores al Evangelio como en Esmirna y en Pérgamo, ya que en Esmirna y en Pérgamo son llamados pues la sinagoga de Satanás. Entonces los judíos no se preocupaban, y por eso podríamos entender de que esta ciudad o esta iglesia tampoco tenía pues opositores al Evangelio. Y ahí es donde pues comenzamos con el relato de lo que esta palabra nos enseña cuando lo que está diciendo con respecto a lo que ahora hemos visto, de acuerdo pues a su historia. Ahora pues vamos a ver lo que pasa con el mensaje que ahora el Señor, nuestro Señor Jesucristo, le está enviando a esta iglesia. Y dice así en el capítulo 3, el mensaje a la iglesia de Sardis, dice: escribe el ángel de la iglesia de Sardis: yo tengo los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Escucha bien lo que te voy a decir. En la primera parte, digamos, de este versículo está relacionado con todo lo que es el capítulo 1 de Apocalipsis, donde en el versículo 4 dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros los que del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de tu trono. Entonces, cuando dice yo tengo los 7 espíritus de Dios, y luego también dice en el 16, dice: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía espada afilada de 2 filos, y era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y en el 20 dice, el misterio, siempre del 1 al 20, el versículo, capítulo 1, versículo 20 dice: y el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Bien, pero como estamos hablando de que Él tiene los 7 espíritus de Dios, vamos a decirlo, que es toda la plenitud del poder del Espíritu Santo sobre Él, el que tiene, y que de las 7 estrellas, escucha lo que le voy a decir, o sea, que así como Él tiene la plenitud del poder del Espíritu Santo sobre Él, también el Señor tiene pues el control o la autoridad sobre las 7 estrellas que dice aquí, que son las iglesias, y las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros. Las 7 estrellas son los ángeles, o sea, que tiene el control de los líderes de cada una de las iglesias, de estas en las cuales hemos venido mencionando, y que está bajo el control, o sea, que no queda nada oculto delante de Él. Él conoce nuestras intenciones, conoce nuestras obras, conoce todo lo que hacemos, y Él sabe todo. Entonces, es nuestro Señor Jesucristo quien se representa a sí mismo como Él, que tiene pues las 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Escucha bien lo que te voy a decir: estoy enterado de todo lo que haces. Por eso dije que Él siempre sabe todo lo que hacemos. Estoy enterado de todo lo que haces, y sé que tienes fama de obedecerme fielmente, pero la verdad es que no me obedeces. O sea, lo que dice aquí en la otra versión, dice: yo conozco tus obras, y que tienes nombre de que vives y estás muerto. En otras palabras, cuando escuchamos esta palabra, nos recordamos de lo que dice el valle de los huesos secos, que estaban muertos espirituales. Lo mismo entonces ahora sucede, de que los de Sardis eran muertos espirituales, porque habían dejado de obedecer, habían dejado de hacer las cosas que al Señor le agrada, por haberse enfrascado en situaciones diferentes. Como dije, esta ciudad era muy rica, esta ciudad pues hacer dinero en ese momento. Sin embargo, podríamos decir que este ya es un tiempo pasado. En el momento de la carta ya no era la iglesia, la ciudad tan famosa, ni tan dinero, o sea, sí era comercial, pero ya no era tan fácil. Acordémonos que las épocas van cambiando, y muchas
veces pues las cosas se van volviendo en crisis, ¿verdad? Y lo podemos experimentar ahora, que muchos de aquellos que han anhelado viajar a otros países en busca, por ejemplo, lo del sueño americano, ahora nos damos cuenta de la situación que también se está viviendo en ese país. O sea, que son situaciones bastante difíciles, situaciones que en realidad, como algunos decían antes, ¿verdad?, que se iban a Estados Unidos porque allá el dinero se recogía con escobas, con palas y en carretadas se amontonaba. Pero la verdad que nunca ha sido así, siempre ha tenido que trabajar. Sin embargo, pues quizás por los salarios, por los trabajos que eran bien remunerados, pero ahora las cosas han cambiado también en ese lugar. Entonces, así mismo sucede, podríamos aplicarlo, ¿verdad? Que ahora solamente le ha quedado la fama a los Estados Unidos de ser un país próspero, un país de oportunidades, un país en donde los migrantes podían hacer fortuna y quizás enviar para sus países para poder adquirir propiedades o inmuebles, en fin, cualquier cosa. Entonces podríamos decir que ahora Estados Unidos solamente es la fama. Igual podríamos estar viendo en el caso de Sardis. A la ciudad de Sardis solo le había quedado la fama, y bajo esa fama es que muchos se habían acogido, vivían en la fama de ellos, y la iglesia no estaba exenta de esas cosas, sino que también, pues como le dice el Señor, que Él está enterado de todo lo que hace y que tiene fama de obedecerme fielmente, pero la verdad es que no me obedeces. Entonces, y cuando una persona no está obedeciendo a la palabra, al evangelio, al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, entonces es una persona que espiritualmente no anda bien, espiritualmente anda mal. ¿Por qué? Porque aunque conozcamos la palabra, aunque sirvamos, aunque nos congreguemos, aunque andemos ahí con una Biblia bajo el brazo, andemos con un uniforme, ¿verdad?, de la iglesia o del ministerio donde servimos, o en este caso, pues cuando nos identificamos que somos evangélicos, entonces muchas veces no obedecemos la palabra. Entonces, y si no obedecemos la palabra, entonces quiere decir que estamos como muertos espirituales delante del Señor, porque lo sabemos, pero no lo obedecemos. Y ese es el caso, digamos, de esta ciudad, de esta iglesia de Sardis, como también lo es para hoy mismo. Muchos nos congregamos, muchos predicamos, muchos cantamos, muchos enseñamos, pero a la verdad pues nos hace falta la obediencia delante de nuestro Señor Jesucristo, y por eso pues en alguna medida pues las cosas no nos están saliendo como nosotros esperamos, o incluso estamos en problemas por desobedecer a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, dice el versículo 2, dice: así que levántate y esfuérzate por mejorar las cosas que aún haces. Cuando dice aquí esta palabra levántate, recordemos lo de la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo se fue al mundo, se fue a otra ciudad, se fue a otro país a malgastar todo el dinero que había hecho de la herencia que su padre le había dado. Pero cuando estuvo en problemas, cuando estuvo en situaciones difíciles, ¿qué hizo? Se levantó, accionó, se levantó y dijo: voy a ir a mi padre, porque allá a los obreros tienen alimento de sobra, tienen sus hogares, tienen techo, tienen comida, tienen todo, y yo aquí estoy sufriendo. Entonces aquí lo que le está diciendo el Señor a esta iglesia es que se levante, que reaccione y que ahora se vuelva al Señor, que vuelva a practicar, que vuelva a hacer lo que el Señor quiere que se le haga, ¿verdad? Porque no solamente es por congregarnos, no solamente es por cantar la alabanza, no es solamente por predicar, sino es por obedecer y volvernos de todo nuestro corazón. O sea, aceptar prácticamente que estamos cometiendo errores y que nos hemos apartado de su voluntad por nuestra mala manera de pensar. Porque a veces creemos que el evangelio es para que vivamos, pues, según nosotros lo creamos conveniente. Entonces por eso le dice: así que levántate y esfuérzate por mejorar las cosas que aún haces bien. O sea, la iglesia había trabajado correctamente, la iglesia había hecho su labor
evangelística quizás de la mejor manera posible, pero se crearon fama, se crearon que eran una buena iglesia, que tenían un gran número de personas, y dijeron, bueno, ya ahora tranquilicémonos, ahora estemos tranquilos, no nos preocupemos, que ya hicimos el trabajo que teníamos que hacer. Posiblemente esa es la confianza por la cual muchos, como dice el dicho, nos creamos una fama y nos echamos a dormir. Y es ahí donde viene el problema, donde viene la situación. Entonces ahora el Señor le está diciendo, ¿verdad?, que se tiene que esforzar nuevamente para hacer las cosas que antes estuvo haciendo bien. O sea, buscar directamente o seguir o continuar con el trabajo que ya el Señor les había encomendado. Ahora dice después, esfuérzate para mejorar las cosas que aún haces bien, pero que estás a punto de no seguir haciendo, pues he visto que no obedeces a mi Dios. Dice en la Valera, sé vigilante y afirma las cosas que están por morir. O sea, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, de que, como repito, si bien es cierto, la iglesia de Sardis, como todo cristiano, cuando comenzamos, o sea, como todo evangélico, cristianos es todo mundo, pero evangélicos, ahí está una diferencia. Porque en realidad, aunque el cristianismo quiere decir seguidores de nuestro Señor Jesucristo, pero cuando hablamos del evangelio, hablamos también del mensaje que Cristo nos ha dejado para que nosotros lo obedezcamos. Entonces, cuando dice aquí, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, o sea, delante de nuestro Padre Celestial. ¿Qué significa? Que muchas veces, como repito, pues nos congregamos, a veces creemos que solo con congregarnos, que solo con leer la Biblia, que solo por orar, que solo por hacer un ayuno, hacer una vigilia, pues ya estamos más que suficientes, o por el servicio que prestamos, como muchos creemos, que dicen, ¿verdad? De todos modos, ya fui a la iglesia, ya le serví al Señor, ya es más que suficiente, ya Él ya me vio, pero de la palabra no aprendió nada, porque hay quienes solo se ponen a servir, pero de la palabra ni siquiera la leen, ni siquiera la escuchan, ni mucho menos, pues, si es que se está dando una buena enseñanza en el lugar donde se reúnen, se congregan, pues no asisten al culto y no aprendieron. Entonces solo llegaron a la iglesia a servir y nada más. No buscaron del Señor, no le agradecieron, no aprendieron de la palabra, o muchas veces rechazan pues la enseñanza del evangelio. Entonces por eso dice que tus obras no han sido halladas perfectas delante de Dios. Es como recordándonos aquel versículo que dice, ¿verdad?, que a Daniel, cuando le dijo Daniel a este rey de Babilonia, al hijo de Nabucodonosor, cuando le dice, el Señor ha pesado tus obras, el Señor ha pesado tus palabras, tus hechos, parafraseando el versículo, y dice, y fuiste hallado falto. Entonces, asimismo, el Señor, cuando nos examina, nos puede encontrar faltos del conocimiento de la palabra de Dios, faltos del conocimiento o de la verdad, o también faltos en la obediencia. Porque como él mismo dijo, de que a él no le importan los sacrificios que nosotros podríamos hacer para poder agradarle a él, sino que ahora a él le importa que nosotros le obedezcamos. Esa es la situación. Y esa es la situación que estaba pasando con los de Sardis, porque no estaban obedeciendo la palabra. ¿Por qué? Porque se habían enfrascado en las situaciones religiosas. Bueno, aunque aquí no lo dice, pero cuando leíamos del problema que se habla de esta mujer, de esta mujer llamada donde se le daba culto a esta mujer, dice, se le daba culto a la diosa pagana llamada Artemisa, y que esto también, ese culto era pagano, pero estaba asociado ¿con quién? Con la inmoralidad sexual. No dice aquí que ese era su problema, no dice aquí, pero posiblemente pues por ahí podría haber andado la situación. Sin embargo, como dice el Señor, pues le dice, ¿verdad?, que
que hay cosas buenas que aún tiene, pero que están a punto de morir. Entonces ahora le dice, ¿verdad? Pues que no ha visto o no ha encontrado que él está obedeciendo completamente al Señor, sino que lo está ignorando. Ahora dice el versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré pronto a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ahora le está diciendo, aquí está ya la advertencia, esta es la advertencia, primero el reproche y ahora viene la advertencia, porque con la advertencia le está diciendo, ¿verdad? Dice en la versión actual, acuérdate de todo lo que has aprendido acerca de Dios. O sea, por eso le dice, de lo que has recibido, que cuando recibió el Evangelio, lo recibieron con gozo, con alegría, y se sintieron regocijados al darse cuenta de la oportunidad que nuestro Señor Jesucristo nos da cuando lo recibimos a Él, cuando entendemos que Él nos está perdonando e incluso nos está sellando con el poder del Espíritu Santo y somos ahora su propiedad. Entonces, cuando logramos entender esas cosas, en realidad cada uno de nosotros nos ponemos muy contentos, nos ponemos muy felices, le damos honra y gloria a nuestro Cristo de la gloria celestial, porque decimos, me ha perdonado y me ha recibido como ahora él, a través de él, yo he sido hecho hijo de Dios, lo que dice la palabra, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen, les dio oportunidad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios, o sea que fueron aceptados por medio de nuestro Señor Jesucristo. El hombre ha sido aceptado delante de nuestro Padre Celestial y lo ha hecho su hijo. Entonces, esto es lo que ahora le está recordando y nos puede recordar a cada uno de nosotros que quizás estaríamos en el error de no obedecer completamente su palabra. Y por eso dice, acuérdate de todo lo que has aprendido acerca de mí. Acuérdate que tú con tu lectura bíblica, cuando ibas a los cultos y el pastor, el líder, se esmeraba para enseñarte la palabra, porque Pablo eso hacía. Pablo fue a enseñarles la palabra a todas estas personas en algún momento de sus viajes misioneros. Pablo pasó la primera vez y volvió a regresar para confirmarnos en la fe, y también para darse cuenta que cuando él dio la primera vuelta dijo, ¿verdad? Quiero ver cómo siguen actuando, si siguen obedeciendo, siguen creyendo en Cristo como su único Salvador, ¿verdad? Y no se han extraviado pues por la mentira, ¿verdad? O sea, no se han apartado de la verdad, y todo eso fue lo que Pablo hizo. Entonces, Pablo era pues el mejor maestro, aparte de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros podemos quizás encontrar en la Biblia, ¿verdad? Aunque sabemos que todos los profetas y todos hablaron del mensaje de nuestro Padre Celestial. Sin embargo, Pablo pues fue enviado también a los gentiles después de haber sido rechazado por los judíos, va y ahora comparte el Evangelio. Entonces, todas estas iglesias de las cuales aparecen aquí en Apocalipsis, pues fueron las iglesias que Pablo anduvo levantando y que Pablo también anduvo visitando para confirmarlas en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso dice, acuérdate de todo lo que has aprendido acerca de Dios y vuelve a obedecerlo. O sea, que vuelva a obedecer el mensaje del Evangelio, que vuelva a obedecer la palabra, que vuelva a obedecer pues la dirección juntamente con el Espíritu Santo que Él nos da, para que cada día nosotros nos afirmemos más, para que cada día nosotros pues estemos más interesados en lo espiritual y no en lo material. Entonces, debido a estas circunstancias, como repito, es que ahora le hace la advertencia a nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Sardis y le dice, ¿verdad?, que se vuelva a Él con todo su corazón. O sea, en otras palabras podríamos decir, como dice en Isaías en el capítulo 1, encontramos el versículo donde dice, vuélvanse, porque si tus pecados fueran rojos, vendrán a ser como blanca lana, y si fueren negros, igual como la nieve serán emblanquecidos. Entonces el Señor
a cada momento, a cada instante, a todos aquellos que por alguna razón muchas veces nos apartamos. Porque digo nos apartamos porque cada uno pasamos por algunas situaciones difíciles en las cuales creemos que el mensaje, que la palabra de Dios no es tal como está escrita, o no es tal como se ha predicado, como se ha inspirado, porque no ha hecho un efecto en nosotros. O incluso podríamos decir que el Evangelio muchas veces, aunque esté lleno de promesas, creemos que no es para nosotros y que no hemos recibido respuesta a nuestras necesidades o a nuestras peticiones. Entonces por eso le dice, arrepiéntate, dice, vuelve a obedecerlo, y dice, arrepiéntete. Lo que decía lo que dice en Isaías capítulo 1, cuando dice vuélvanse, prácticamente les está diciendo vuélvanse de sus malos caminos y arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque si no se arrepienten, sigue diciendo este versículo, si no lo haces, iré a castigarte cuando menos lo esperes, llegaré a ti como ladrón, como que nunca sabes cuándo llegará a robar. Mire, aquí, como sabemos, históricamente sabemos que esta ciudad fue conquistada por Antíoco y por Ciro, un espacio de 200 años aproximadamente. Fueron conquistados primero Ciro y después Antíoco, y cometieron el error de no tener vigía, de no tener atalaya, de no tener centinela para que sonaran la trompeta de alarma en aquel momento cuando el enemigo se iba acercando. Entonces ahora, cuando sabemos eso, le dice, si no estás alerta, si no estás vigilante, si no estás aprendiendo de la palabra, y si no me estás obedeciendo y estás descuidado porque crees que en la vida, que en tu vida podés vivir el evangelio conforme a tu propio deseo o pensamiento, entonces vendré a ti como ladrón en la noche. ¿Qué significa eso? Pues eso significa que puede venir un juicio. Así como allá en Pérgamo y en Esmirna, bueno, había una situación ahí, una de enseñanza y la otra de la contaminación de esta mujer Jezabel, pero que le dice, te pondré en cama, vas a caer en cama, vas a caer enferma. Entonces, vamos a decir, ese era un juicio para esta mujer, y aquí también le está diciendo que venir como ladrón en la noche, ¿verdad? Y que es cuando una persona cuando el ladrón llega a una casa y te roba todo lo que hay y deja vacía la casa, entonces, ¿qué dice la persona? Ay, me robaron esto, me robaron el otro, y ahora ¿cómo voy a hacer? Inclusive hasta se llevaron la refrigeradora donde guardaba la comida. Entonces, y hay un problema, hay una situación difícil, y podríamos decir, ¿verdad?, que ese podría ser uno de los juicios que el Señor está determinando en este momento para decir que va a venir como ladrón en la noche. ¿Por qué? Porque va a castigar tanto a la iglesia como a la ciudad, pero también a cada una de las personas, aquellas que no obedecemos completamente su palabra, aquellos que la conocemos, que la leemos y la sentimos en nuestro corazón, pero solamente por un momento, porque luego se nos olvida qué es lo que hemos leído o qué es lo que hemos aprendido, y decimos, yo de todos modos voy a seguir mi vida. Entonces le dice, arrepiéntete, si no lo haces, iré a castigarte cuando menos lo esperes. O sea, cuando vienen las enfermedades, cuando vienen los problemas, cuando viene la escasez, cuando viene inclusive tanto la escasez económica como la escasez de alimentos. Cuando hay problemas como eso, todo el mundo gritamos a nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿por qué el Señor permite esas cosas? Muchas veces las permite para ver si así nos hace reaccionar y volvemos otra vez a sus pies. A ver si nos hace reaccionar y volvemos a obedecerlo como antes lo hacíamos. Si volvemos otra vez más de nuestros errores, de nuestros malos caminos, lo reconocemos, entonces vamos a abrir más y más o completamente nuestro corazón y vamos a decirle, Señor, perdóname, Señor, ayúdame, Señor, sácame adelante. Pero antes, muchas veces tenemos que pasar por la aflicción, por la enfermedad, por la escasez, problemas familiares, problemas económicos, problemas incluso dentro de los mismos ministerios.
¿Cuántos problemas se dan dentro de los ministerios? A veces cuando hay división, a veces porque uno predica de un modo, el otro predica de otro, uno se exalta al líder, el otro exalta al Señor, y ahí hay problemas. Entonces, bajo todas esas situaciones vienen muchas dificultades. Así está diciendo el Señor: arrepiéntete, si no lo haces iré a castigarte cuando menos lo esperes. O sea, que cuando menos nosotros lo esperamos, viene por ahí un apretoncito. ¿Para qué? Para que obedezcamos. Eso es lo que se podía aplicar hoy en día con nosotros, aunque la iglesia, la iglesia de Sardis, o la ciudad de Sardis, también pues tuvo que pasar por esta situación. Dice: cuando menos lo esperaba, fue conquistada por los imperios de Persia y por el imperio de Irán o de Siria, que fue conquistada esa ciudad, y posteriormente pues esa ciudad fue destruida a través de un terremoto. Entonces dice: llegaré a ti como ladrón, que nunca sabes cuándo llegar a robar. Porque nadie de nosotros sabe cuándo el ladrón puede robar. Cuando menos lo esperamos, cuando más confiados estamos, cuando no le oramos al Señor antes de acostarnos y decirle: Señor, guarda esta casa, guarda estas puertas, guarda este portón, guarda las paredes, aún que tiemble, ¿verdad? Pero si le pedimos al Señor, pues Él nos guarda, ¿verdad? Pasa el temblor y la pared y la casa siguió en pie. Entonces, así posiblemente pues es también cuando viene el ladrón o viene el juicio que el mundo incluso no espera en este momento. Incluso dentro de las mismas iglesias no están preparándose para la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que están en otras cosas. Ahora dice el versículo 4: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Mire qué bonito este versículo. Dice: sin embargo, en Sardis hay algunas personas que no han hecho lo malo. Por eso andarán conmigo vestidas con ropa blanca, símbolo de victoria y santidad, pues se lo merecen. Entonces, aquí entra aquel versículo que dice, ¿verdad?, que sin santidad nadie verá al Señor. A pesar de toda la congregación, vamos a decir, había un remanente fiel. Habían personas que no le ponían atención a ninguno de los problemas, a ninguno de las situaciones que estaban pasando, porque en eso se habían enfrascado muchas de las personas, a querer resolver los problemas. O sea, eso es como cuando uno quiere resolver sus problemas por su propia fuerza, o por su propia mentalidad, o por su propia manera de ser, porque dice: no, este problema yo lo voy a solucionar, olvidándonos que quien soluciona cualquier problema, cualquier situación difícil, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Pero a veces es el que dejamos de último. Y esto es lo que estaba pasando, porque dice: sin embargo, en Sardis hay algunas personas que no han hecho lo malo. Por eso andarán conmigo vestidos con ropas blancas, símbolo de victoria y de santidad. O sea, de que estas personas, estos hermanos en Cristo, estos seguidores de Jesús, estos hijos de Dios, sí seguían obedeciendo la palabra, seguían practicando el evangelio, estaban haciendo, quizás eran los únicos que posiblemente estaban haciendo, que ellos no se enfrascaron en lo que los demás estaban enfrascados, sino que ellos decidieron, posiblemente ellos salían: mire, vamos a ir a orar por los hermanos que están allá, vamos a ir a predicar, vamos a ir a evangelizar, vamos a ir aquí, y los otros no. ¿Por qué? Porque prácticamente estaban como muertos espirituales, como los huesos secos de Ezequiel 37, donde les dice que son huesos secos. ¿Por qué? Porque no tenían la dirección del Espíritu de Dios. Y ahora dice el versículo 5, dice también: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Dice en la otra: a los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí, o sea, mantener nuestra fe en Él, los vestiré con ropas blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, y los reconoceré delante de mi Padre y delante de los ángeles que le sirven. En el primer versículo, en el 4, donde estamos hablando de la vestidura blanca, lo podemos tipificar como la santidad que este remanente estaba viviendo.
Y como también dice que la victoria la victoria es cuando nos sobreponemos a través de la adversidad, de las situaciones difíciles, cuando el Señor nos ha ayudado a salir adelante y estamos en victoria, ¿verdad? Entonces es ahí cuando triunfamos sobre el mal, sobre la dificultad, sobre la enfermedad, sobre el problema. Claro, no lo hacemos por nuestro propio mérito. Perdón. No lo hacemos por nuestro propio mérito, sino por la confianza, por la fe que pusimos en nuestro Señor Jesucristo. Él nos enseña y nos ayuda a salir. Ahora, cuando aquí dice, a los que triunfen sobre dificultades y mantengan su confianza en mí, la fe en nuestro Señor Jesucristo, también los vestiré con ropa blanca. Aquí lo aplicamos un poco más, aquí es la victoria que el cristiano recibe por ser fiel, o la recompensa que el cristiano recibe por ser fiel, el Hijo de Dios, por ser fiel a Él, por ser fiel a su mandamiento. O sea, que la fidelidad, la obediencia, nos lleva a que crezcamos espiritualmente. Pero la desobediencia nos lleva cada día a ser más renuentes, y que eso nos permite que nos vayamos apartando de la dirección o de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice que los vestirá con ropa blanca y no borraré su nombre del libro de la vida. Aquí hay un problema bastante difícil que para muchos dicen, no, eso no es cierto. Sin embargo, Moisés, cuando le dijo al Señor, si es posible, borra mi nombre del libro de la vida de los vivientes para que mi pueblo sea salvo. O sea, que Moisés estaba dispuesto a sacrificarse para que el pueblo no se perdiera, para que el pueblo se salvara, para que el pueblo no fuera condenado. Sin embargo, también podemos ver que cuando Josué manda a los 10 espías, ¿cuántos tuvieron fe y cuántos creyeron en el Señor? Solamente 2. Y los otros 10, ¿verdad? Que solo fue Josué y Caleb. Fueron los únicos 2. Que al final Caleb también fue destruido. ¿Por qué? Por el pecado que hizo de haber robado o de haber tomado lo que no tenía que tomar. Entonces, aquí nos damos cuenta de algo bien importante. Dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Podríamos decir, ¿se pierde o no se pierde la salvación? Porque muchas personas dicen, no, el Señor, cuando yo vine a los pies de Cristo, me selló, me dijo que yo era de su propiedad, y por lo tanto, y como dice la palabra, que Él no es hombre para que mienta ni se arrepienta, entonces nos acogemos de ese versículo también y decimos, no, yo puedo vivir como quiera, yo puedo vivir como me parezca, yo puedo hacer las cosas que más me gustan y no hay ningún problema. Entonces, pero sin embargo, la misma palabra nos dice quiénes no heredarán el reino de los cielos. Los mentirosos, los cobardes, los incrédulos, los borrachos, los fornicarios y adúlteros, idólatras, los mentirosos, no heredarán el reino de los cielos. Bueno, lo dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, viendo estos versículos y para poder aplicar o poder entender quiere decir que si una persona ya prácticamente a todas las iglesias que están cometiendo errores les dice el Señor, arrepiéntanse, vuélvanse a mí. Ahora, si la persona no se arrepiente y la persona no se vuelve al Señor y sigue viviendo su vida pues al estilo del mundo, entonces ¿cuál va a ser el lugar donde esta persona irá? Porque lo que nosotros leímos en el 21:8, ahí pues hay una serie. También en 1 de Corintios capítulo 6, versículo del 9 en adelante, igual
hay otra lista de quiénes son los que no van a heredar el reino de los cielos. Ahora bien, si aquí le está diciendo, porque aquí le está diciendo a la iglesia que si no, en el versículo 5 dice: a los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí, los vestiré con ropa blanca. O sea, la ropa de victoria con la que los romanos también se vestían cuando ellos, porque este puede ser un símbolo de ahí, de cuando ellos ganaban una victoria, todo el pueblo estaba de blanco. Dice: y no borraré su nombre del libro de la vida. O sea, que cuando nosotros nos aferramos a la palabra, cuando nosotros triunfamos sobre las dificultades, o sea, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, porque no lo hacemos por nuestro propio mérito, y tratamos pues de vivir de acuerdo a su palabra, de orientar nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón, para ya no seguir en pecado, sino que nos apartamos completamente del pecado. Pero si no nos apartamos completamente del pecado, podríamos decir: yo estoy en la iglesia, pero sigo siendo pecador. O sea, pecador no arrepentido. Yo predico, yo canto, pero como no obedezco la palabra y mi vida es una vida desordenada en el mundo, en el pecado, entonces soy un pecador en potencia, soy un pecador que en realidad no he conocido verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto ahí cabe la posibilidad de que nunca he sido sellado con el poder del Espíritu Santo, porque no le he recibido de todo corazón al Señor. Podríamos hacer todas esas alegorías. Sin embargo, aquí el problema está que dice que si nosotros, cuando dice que nosotros venzamos, bueno, lo voy a leer el que venciere será vestido de vestidura blanca. ¿Que venciere qué? Que venciera contra el mal, que venciera contra el enemigo, que el Señor lo mantenga siempre firme en la roca inconmovible que es Él, ¿verdad? Entonces ese va a ser un vencedor y será vestido de vestidura blanca, y el Señor no borrará su nombre del libro de la vida. En el tiempo antiguo habían ciudades, o los reyes o los gobernantes eran los que tenían el control y la lista de todos de todo su pueblo, y el que moría lo borraban, o el que se iba también quizás lo podían borrar. Entonces podría ser también de que esto se esté aplicando a esto, aunque sí también lo podemos aplicar a la seguridad que podemos estar en el cielo, porque muchos podríamos decir: no es que yo soy salvo, pero está muerto espiritualmente; no es que yo voy a ir al cielo, pero no obedezco la palabra; no es que alguien una vez me dijo: no, yo estoy más seguro que vos de la salvación, me dijo, porque yo, no le fallo al Señor. Y a veces uno, conociendo la vida de esta persona, dice: bueno, que el Señor tenga misericordia, o el Señor que le haga cambiar su mentalidad a través de la palabra y el poder del Espíritu Santo, para que ella no siga haciendo las cosas que hace, porque a veces esas personas son las que más alegan, las personas que están fuera del Evangelio, las personas que no tienen un buen testimonio, las personas que andan dando mal testimonio que la palabra no es efectiva, o de nuestro Señor Jesucristo, que no puede transformar a la persona. Esas son las personas que muchas veces son las que más alegan y dicen: yo no puedo ser condenado porque yo hice la oración de fe. Es que solo la oración de fe no nos salva, sino la obediencia en la palabra. Si no, veamos por qué también, si tomamos que el huerto de Edén era un símbolo del reino celestial, cuando Adán y Eva estaban ahí, el Señor llegaba a ese lugar, platicaba con ellos, lo veían cara a cara, pero luego ¿qué pasó? Que a través de la desobediencia, ¿qué hicieron? Primero ellos se pusieron a autojustificar de su pecado, y se taparon con hojas, o sea, obras del hombre, obras de la carne, y luego obras humanas. Pero luego el Señor vino y les puso que tuvo que hacer un sacrificio para poderlos vestir. Pero ¿qué pasó después? Los arrojó fuera del huerto de Edén, porque dijo: no vaya a ser que coman del árbol de la vida y vivan para siempre en pecado. Entonces, esta es la situación que nosotros tenemos que analizar también al ver o al revisar
todos esos versículos que hablan al respecto de quienes no heredarán el reino de los cielos. Entonces, y vi ahora lo que dice también, dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. O sea, que el Señor no se va a avergonzar de confesar que nosotros somos sus hermanos, y que lo hemos recibido con todo nuestro corazón. Por eso dice, y los reconoceré delante de mi Padre y delante de los que le sirven. O sea, ¿a quiénes va a reconocer? A los que vencieron, a los que se guardaron en santidad, a los que buscaron hacer lo correcto, a los que no solo aparentaban ser, sino que también lo demostraron dando testimonio de que eran fieles al Señor. Porque ahí es donde se conoce en realidad, o donde el Señor conoce en realidad, si somos o no somos merecedores para estar delante de su presencia. Entonces, si no nos encuentran merecedores, como dice algún versículo, cuando dice que y ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes, cuando lo saque, igual que allá en la boda del rey, ¿verdad? Cuando mandó llamar a sus invitados, a todos los que había invitado y no llegaron. Y luego manda por segunda vez y les dijo, al que encuentren, ahí va de todo, ¿verdad? Cojos, patojos, y ciegos y todo lo demás, que pobres, ricos, no importa, no había estrato social para que llegaran a la boda, pero el Señor el rey lo que quería era llenar el lugar donde estaba la boda, y que todos vieran cómo su hijo se iba a casar. Pero ¿qué pasó? Que entre todos dice que se había colado uno de que no estaba vestido adecuadamente. Entonces, entendamos, y ese fue lanzado porque dijo, échenlo afuera. El mismo rey lo manda a sacar porque no estaba vestido adecuadamente. Si no tenemos las vestiduras espirituales, si no tenemos las vestiduras de victoria, si no tenemos las vestiduras de santidad, entonces el Señor pues no nos va a tomar en cuenta. Por eso debemos de acuerdo a lo que estamos leyendo, si no estamos caminando de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, entonces pues puede haber ese problema, que solo nos vamos a dar cuenta porque no vamos a ver cuando la iglesia sea levantada al cielo, y nos vamos a quedar algunos quizás, ¿verdad? O por no decir, si en una iglesia hay 10,000 miembros y que solo se vayan 1,000, pues va a ser algo difícil, ¿no? Entonces, ahora pues dice, por eso dice, y que Él no se va a avergonzar de nosotros, y que va a confesar nuestros nombres delante de nuestro Padre Celestial y de Él, y también delante de los ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles son los encargados de lanzar al lago de fuego a los que no se encontraron inscritos en el libro de la vida. Y luego dice el último versículo, el 6, si alguien tiene oído, ponga atención a lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. Entonces, la recomendación que le hace a todas las iglesias es que nos guste o no, si ya entramos en el Evangelio, si creemos que ya estamos en el camino correcto, entonces no tenemos que escatimar esfuerzos para seguir aprendiendo de la palabra, para seguir buscando de nuestro Señor Jesucristo y poniendo toda nuestra confianza, pero más que todo atesorando el mensaje de Dios, el Evangelio, la palabra de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones y en nuestras mentes, porque el Espíritu Santo, o nuestro espíritu también con el Espíritu Santo, nos hace recordar que todo lo que hemos leído y las promesas que hay en ella. Entonces, mis queridos hermanos, como dice aquí, si alguien tiene oído, o sea, el mensaje está escrito, el mensaje está dicho, el mensaje ha sido transmitido. El que quiera poner oído, el que quiera guardarse de la contaminación del mundo y guardarse de no seguir, o sea, de volverse al Señor, arrepentirse por los errores, por los pecados, por cualquier otra situación que ahora esté pasando y que sabe que no está bien delante del Señor, entonces ahora le dice, bueno, ya te di la observación, ya te dije cuál va a ser el problema, ya te dije a dónde vas a ir a parar, ya te dije que voy a quitar el nombre del libro de la vida, te voy a mandar, dice en las otras iglesias, ¿verdad? Te voy a mandar a la cama, te voy a mandar a una enfermedad, vas a estar tirado, y ahí van a estar también todos aquellos que
que te obedecen, porque no me obedecieron a mí. Obedecieron muchas veces al hombre, obedecieron muchas veces la mala enseñanza, pero no obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis queridos hermanos, este pues ha sido el mensaje que hemos tratado de estudiar, el mensaje a la iglesia de Sardis, que es la cuarta iglesia de Apocalipsis. Entonces, porque aquí nos vendrían quedando pues no, sería la quinta iglesia, porque nos quedaría Filadelfia y la Odisea. Así que, mis queridos hermanos, espero que la Odisea, sí, espero pues que el Señor me lo guarde, me lo bendiga, y que no se nos olvide que si usted y yo somos hijos de Dios, entonces tenemos que leer la palabra y aprender de ella. ¿Para qué? Para que el enemigo no nos agarre desprevenido, porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias, Señor, te doy por este momento. Gracias por la oportunidad que nos das de poder aprender de tu palabra. Gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje. Gracias, Señor, porque tú siempre estás pendiente de que reflexionemos y que también nos demos cuenta o que reconozcamos los errores, los pecados que muchas veces cometemos, como son de palabra, de pensamiento, de hecho, o por alguna situación en la cual decidimos hacer lo que nosotros creamos conveniente hacer, sin necesidad de tomar en cuenta tu palabra, o tomar en cuenta el Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo, o tomar en cuenta, Señor, el mandamiento que tú nos has dado. Así que desde ya te ruego, Señor, que por favor nos guardes, nos protejas de toda mala enseñanza, nos protejas también de todo ataque del enemigo, como al pueblo de Israel, que lo guardes, Señor, de todas esas ataques de misil que se están llevando a cabo quizás durante el día de ayer, y no sé si ahora también, pero que seas tú, Señor, por favor, el que protejas y guardes esa nación. Así también te suplico por nuestro país, El Salvador, y por cada uno de nuestros familiares, donde quiera que se encuentren, y especialmente por aquellos enfermos, por aquellos que han sufrido algún accidente, Señor, que pongas tu mano poderosa de sanidad, porque tú eres a quien nosotros recurrimos, tú eres a quien clamamos, Señor, por la salud de nuestros hijos, por la salud de nuestros padres, por la salud de nuestros cónyuges, por la salud, Señor, de cada uno de nuestros familiares, como son nuestros tíos, nuestros primos, nuestros sobrinos, nuestros hermanos en carne, por cada uno de nuestros suegros y cuñados. Señor, que seas tú, por favor, poniendo tu mano poderosa de sanidad sobre cada uno de nuestros familiares enfermos, en donde quiera que se encuentren. Y asimismo, Señor, te suplico pues que guardes y que protejas nuestra nación a todos de los que vivimos a lo ancho y a lo largo, y que nos ayude a poder salir adelante en cualquier situación o circunstancia que ahora estemos pasando. Te ruego también porque toques mentes y corazones, especialmente de nuestros familiares, para que en esta hora puedan venir delante de tu presencia, que sean tocados, Señor, por el poder del Espíritu Santo, y puedan confesar con sus labios que tú eres su único Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Mi familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares. Gracias por la oportunidad de vida que nos da nuestro Señor Jesucristo, y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra confianza en Él. Así que deseo que pasen un buen día, muchas bendiciones, que no se olvide que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y que el Rey pronto estará llamando a su escogida. Un buen día y muchas bendiciones.